En el quinto punto vamos a ver los efectos, las consecuencias de esta revolución. El concepto de revolución, tenerlo claro, llamamos revolución porque hay un cambio sociales, económicos muy importantes, un antes y un después. Antes de la revolución industrial la sociedad era de una manera y a partir de la revolución industrial será de otra manera. La sociedad, la economía, todo cambia. Por eso usamos la palabra revolución. Socialmente, pues la población creció muchísimo. En esta estadística lo veis, aquí tenéis los años, desde el año 1000, 1250, etcétera, ¿vale? ¿Veis? Y aquí arriba tenéis millones de personas. Vais viendo que en 250 años no hay mucho cambio, en otros 250 no hay mucho, pero ya veis que a partir, ya hemos dicho que empezaría la revolución industrial a finales del siglo XVIII, aquí ya se va disparando. ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay poco a poco la población se va alimentando mejor por la revolución agrícola. Hay cambios en medicina importantísimos, ¿vale? Las vacunas, la medicina progresa, todo eso se va aplicando a la gente. La higiene, un concepto que para nosotros es tan habitual, bueno, pues empieza en esta época, al tener agua, las casas, todo esto se va desarrollando y esto hace que haya, la población crece muchísimo. La población crece y muchas personas se ven abocadas a migrar. Unos a la ciudad, porque es donde estarán las ciudades, eso le llamamos éxodo rural, porque van del campo a la ciudad. Y otros cambian de continente, de Europa, ¿vale? Por ejemplo, América. Países como Inglaterra, de habla inglesa, irán a países como Estados Unidos. De España, pues tiran más a países de habla hispánica. Pero esta es otra consecuencia muy importante de esta época. La sociedad, teóricamente hay una igualdad jurídica. Os recuerdo, en el antiguo régimen no había igualdad jurídica, había estamentos, acordaros del tema anterior. Ahora, teóricamente hay igualdad, pero la realidad es que sigue habiendo desigualdades, por ejemplo, de género entre los hombres y las mujeres y, muy importante en esta época, a partir de ahora, económicas. ¿Vale? Va a ser la economía en las que van diferenciando la sociedad. Luego comentamos. Vale, es una sociedad más informada, poco a poco, ¿vale? Los estados son conscientes de la importancia de que su población se vaya formando. Empiezan las primeras escuelas, la prensa. Cada vez hay más gente que sabe leer y por lo tanto se va generalizando el uso del periódico. La sociedad se va modernizando con el concepto que tenemos hoy en día. En las ciudades se relacionan en los cafés, en los casinos, en los clubs. Hay nuevas formas de ocio, veraneo, pero cuidadito, ese veraneo no lo entendéis como hoy en día, solamente veraneaban pues los más pudientes, pero bueno, ese concepto empieza ahora, pero por supuesto solo para los privilegiados, ¿vale? Empieza la práctica y disfrute del deporte de forma masiva, algo para nosotros tan cotidiano, empieza ahora, por supuesto, también en las clases más privilegiadas, ¿vale? Sobre todo ellos. Empiezan, se renuevan, renacen las competiciones deportivas, ¿vale? Todo esto es propio de esta época. Súper importante, aparecen nuevas clases sociales que serán las clases medias y los obreros, ¿vale? Esto es muy característico de esta época. Los obreros, que son los que trabajan en las empresas, y las clases medias, que sobre todo van a ser la burguesía. Vamos a verlo. Los grupos que existían en aquella época, aristocracia, que son los herederos de la época anterior, pero cuidadito, esta aristocracia para ellos va a ser importantísimo el dinero. Ya si son condes, duques, yo qué sé, pero si no tienen money no les va a valer de mucho. La burguesía, los más importantes, y los campesinos. La burguesía industrial, que van a ser los dueños de las fábricas, ¿de acuerdo? De las máquinas. La economía capitalista, lo vamos a ver ahora, industrial del siglo XIX, provocó
que desaparecieran los estamentos, lo que vimos en la unidad anterior, la burguesía industrial, ¿vale? Los dueños de las fábricas y los obreros, los que trabajaban en las fábricas de esta burguesía. Surgen los primeros sindicatos. Las condiciones laborales de estos primeros obreros van a ser muy duras, por eso surgen los primeros sindicatos. ¿Y dónde van a surgir? Pues evidentemente donde haya más trabajadores, más obreros, más industria. En Gran Bretaña, los primeros a principios del siglo XIX. Importantísimo, esto algo caerá en el examen, ¿vale? Bueno, tenéis que ser conscientes de las ideologías que surgen en esta época, las ideologías a favor del movimiento obrero, a favor de que se mejoren las condiciones de los trabajadores, que van a ser el socialismo y el anarquismo. Son dos procesos distintos. Vale, el socialismo, cuyo máximo representante es Marx. ¿Qué decía Marx? Bueno, Marx decía que todas esas máquinas, todas esas empresas, todo eso lo tenían que controlar los trabajadores, lo tenía que controlar el Estado. Es partidario del Estado, es partidario de que no exista la propiedad privada, lo contrario de lo que dice la burguesía. La burguesía lo que quiere es ser dueños de sus fábricas, ser dueños de sus industrias. Y Marx está en contra de eso. Es el Estado el que tiene que dirigir todo eso, el que tiene que ser dueño de todo eso, ¿vale? Y por supuesto, tanto el socialismo como el anarquismo a favor de las condiciones de trabajo de los obreros que mejoran. Y el anarquismo, cuyo máximo representante entre los estaba Bakunin, seguro que os suena el anagrama. Estos, tanto como el socialismo, tanto como Marx, están a favor del movimiento obrero, pero la diferencia entre estos dos es que los anarquistas no son partidarios del Estado. Piensan que el Estado es represor, no tendría que existir. Existirían unidades pequeñas que se autogestionarían ellas, ¿de acuerdo? Pero siempre en contra del Estado, que lo considera opresor. ¿Avances científicos tecnológicos en esta época? Muchísimo. La base de nuestra manera de vivir. Los barcos, los trenes, los primeros coches, la química, que tantas cosas hoy en día, yo qué sé, las maneras de comunicarnos aquí por alfabeto Morse, ya tenéis, ¿vale? La electricidad. Bueno, personas como Edison, como Pasteur, Darwin, Mendel, Marie Curie, muy importantes, ¿vale? Vitales. Inventos de esta época, por supuesto, estas fechas no son para estudiárselas, pero os van a ayudar a conocer que cosas tan vitales para nosotros, pues históricamente son de hace 2 días, ¿vale? La lámpara eléctrica, que se halla a nosotros sin electricidad, los fertilizantes tan vitales en la agricultura, la dinamita vital para las minas, las vacunas empiezan ahora, ¿de acuerdo? La locomotora, el teléfono, yo qué sé, tantas y tantas cosas. Las ciudades, hemos dicho antes que la gente va de los pueblos a las ciudades. ¿Por qué? Porque los pueblos cada vez son más por aquello de la revolución, porque la población aumenta muchísimo, las máquinas llegan a los pueblos, las máquinas hacen el trabajo que hacía la gente en la agricultura y entonces tienen que migrar. Las ciudades se hacen muy grandes. Este es un plano de Barcelona, ¿de acuerdo? Las ciudades aumentan muchísimo. Se crean los ensanches. Los ensanches son los barrios de los ricos, de la burguesía, ¿vale? Nuevos materiales en la construcción, el vidrio, el hierro, impensables hasta esa época, pues que serían de madera, ¿vale? Los nuevos edificios, ciudades como Nueva York, bueno, pues todo eso cambia muchísimo. Y con esto damos por acabado el bloque